Este video es una introducción al comando stab, el cual sirve para sacar los resultados de stata directamente a tablas más amigables para los informes. ¿Cómo funciona stab? Por ejemplo, si corremos una regresión de la variable talla contra la variable grupo y una variable que se llama med2, que simplemente es nuestra segunda medición, el resultado en stata era el siguiente. Y anteriormente nos tocaba pasar esto a un archivo log o directamente copiarlo y pegarlo en Word. ¿Qué hacemos ahora? El comando stab, en su manera más sencilla, corre la tabla de la siguiente forma. Nos muestra nuestras variables, nos muestra los coeficientes y el test estadístico en paréntesis, estrellas con los niveles de significancia y el número de observaciones. Pero esta es la versión más sencilla de todas. Stab sirve para hacer muchas más cosas. Como por ejemplo, para el proyecto de Honduras nos pidieron para cada variable de resultado la siguiente tabla. Para la primera y la segunda medición, la media incondicional para el grupo de control y el grupo de tratamiento, y además incluir los resultados de nuestra regresión de diff and diff para el tratamiento para la segunda medición y el impacto diff and diff. Como vemos, esta tabla ya está en Word, tiene un título amigable, análisis del impacto en peso para toda la población, y una leyenda en la cual explicamos cada uno de los factores de esta tabla. ¿Cómo creamos esta tabla? Para crear esta tabla utilizamos el siguiente archivo do. En este archivo do hago una descripción de lo que necesito y generalmente hago lo siguiente. Abro una base ya lista, defino los global, que son los vectores que tienen las variables tanto de control como de resultado que voy a utilizar en mis estimaciones, corro las estimaciones por variable y creo las tablas por variable. Es decir, abro la base, creo mis variables para usar para el análisis de impacto. En otro archivo do declaro las variables que voy a usar, que son los global, y para cada variable corro primero las estimaciones y luego en esta parte utilizo el comando stab para crear nuestras tablas. Hagamos un pequeño ejemplo para entender mejor cómo funciona stab. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es instalar stab en nuestro computador. Yo estoy usando una versión de Stata que es 11.2 para Mac, pero también sirve en Stata 10 y Stata 11 en Windows. Si no tenemos stab, que es una ampliación de un comando general que se llama sout, debemos instalarlo. Para ello, tecleamos ssc install stout, que es el paquete general, all, para que nos instale todos los paquetes dentro del paquete stout, y replace para que nos instale la última versión de los paquetes en stout. No voy a correr este comando porque toma tiempo y además yo ya tengo la última versión. Una vez tenemos stout en el computador, podemos hacer un archivo do para hacer las tablas que necesitamos. Como vemos, la primera parte que yo tengo en el archivo do es una parte en la que me ubico en un folder y describo lo que voy a hacer. Voy a hacer un archivo do más pequeño en el que voy a explicar exactamente lo mismo y voy a correr esto para un par de variables. Entonces, este va a ser el archivo ejemplo stab econometría. Correr variables de resultado de Honduras y hacer las tablas. Entonces, voy a inicialmente simplemente a ubicarme en el folder que es de mi computador en el cual estoy haciendo el proceso. El folder de mi computador es este. Una vez ubicado en el folder, voy a copiar la descripción que tenía en el otro para saber exactamente qué es lo que quiero y qué estoy haciendo. Entonces, como lo dije anteriormente, estoy corriendo unas estimaciones de medias incondicionales, estoy corriendo una regresión diff and diff para crear esta tabla y para ello sigo los siguientes pasos. Lo primero, abrir la base. La base se llama base de trabajo y está en el archivo base, en la carpeta base. Para ello uso como siempre el comando use.
ok. Podemos correr inicialmente esta parte del do para saber que todo está corriendo bien. Como vemos, no tenemos problemas hasta el momento. Vuelvo a mi nuevo archivo do y voy a crear las variables para el análisis de impacto. Como no es el objetivo de este video, voy a simplemente copiar y pegar lo que utilicé anteriormente. Y corremos esta parte. Es bueno notar que estoy cambiando los labels e estoy intentando poner unos labels de las variables que sean realmente explicativos, ya que voy a utilizar estos labels dentro de mis tablas. El siguiente paso era declarar los vectores de variables. Personalmente suelo hacer este tipo de acciones en archivos do aparte con el fin de mantener un archivo do más organizado. Este archivo do se llama ejemplo declara. En él voy a declarar las variables de resultado en un vector que se va a llamar res y las variables de control en un vector que se llama x. Utilizo el comando de limit, punto y coma, para poder utilizar enter y separar líneas dentro de este archivo, pero que no se me tomen como comandos aparte. Cierro el delimit y vuelvo a cr para que de aquí en adelante enter siga siendo mi delimitador de comando. Entonces, mi archivo res, mi vector res, va a tener solo las variables talla y peso, para no correr sobre todas las variables una vez más, y mi global x, que es el vector de variables de control, contiene todas estas variables. Adicionalmente voy a crear una variable que se llama condición. Inicialmente se va a llamar condición todos igual a 1 y es para correr sobre toda la población. Y la voy a unir a un condicional que se llama condic. ¿Qué es lo que yo quiero con esta variable? Si más adelante quiero tener las bases de datos solo para menores de 2 años o solo para cierto tipo de etnias, lo único que tengo que cambiar son estas dos líneas en las que genero una variable de condición, ¿sí? Por ejemplo, niños menores de 2 años, entonces si edad es menor de 2 años, y un label para ser utilizado dentro del título de nuestra tabla. Como vimos anteriormente, la tabla tenía en su título análisis de impacto para toda la población. Si yo cambio el label acá y pongo niños menores de 2 años, la tabla final saldrá con el label para niños menores de 2 años. Este archivo do se llama ejemplo declara y lo único que hago en esta parte es correr el do. Voy a correr una vez más todo el archivo do para saber que todo está corriendo bien. Perfecto.